Eh, Muchas Vamos a continuar, chiquillos, después de esta interrupción. Se me cortó la luz, así que vamos a seguir nuestra clase. Espero que hasta donde nos alcance la batería de mi notebook y continuemos. Así que denme un segundito para poder rearmar esto aquí donde estábamos trabajando. Les voy a compartir la pantalla ahí. No sé si se ve. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya, entonces estábamos hablando ahí con Esteban, ¿cierto? De las prácticas que hemos tenido hasta ahora. Entonces yo le comentaba que asegúrense de haber participado en las prácticas porque en nuestra evaluación final la participación de las prácticas de cada ejercicio también tiene una valoración, ¿ya? Y derivado de esas prácticas, ustedes revisen sus ejercicios. Yo les voy a comentar en cada práctica, cada uno, cuál ejercicio está bien o cómo mejorarlo. Y vayan escogiendo ejercicios desde ahí para armar su entrega final, o bien pueden volver a tomar las fotografías si ustedes lo desean, ¿ya? Esto para que quede una buena práctica. Por ejemplo, en la práctica de iluminación, voy ahí a pinchar, tenemos 12 entregas, entonces a cada uno yo le voy a comentar aquí, estimado Diego, por ejemplo, su práctica de iluminación, la foto tal, me parece súper bien, o sus fotos necesitan ser vueltas a tomar o considerar esto en la toma fotográfica, mejórela, etcétera, ¿ya? Entonces, de esa forma vamos a poder armar nuestra entrega final, que está aquí, que dice evaluación número 3. Cuando ustedes pinchen la evaluación número 3, se van a encontrar que yo les he pedido que confeccionen un Padlet, que es súper fácil. Ustedes pinchan, se inician sesión con su Gmail y crean su galería y luego copian el enlace y lo colocan aquí. Agregan su información ahí. ¿Ya? Entonces, este Padlet, la idea es que sea de esta forma. Pueden revisar el que yo hice de ejemplo y la idea es que suban, por ejemplo, la mejor foto que ustedes tengan de iluminación. Y explican ahí brevemente cuántas luces utilizaron, qué encuadre, qué ángulo utilizaron, explicar un poquito su ejercicio. Una foto. Lo mismo para la práctica de encuadre. Explicar un poquito ahí cuántas luces, qué encuadre tomaron, qué ángulo, etcétera. Lo mismo para la composición de bodegón, donde el color sea lo más relevante, como para comunicar una idea, un concepto. Recuerden que el bodegón tiene una intención. Entonces aquí se nota que el color es fundamental para entender el concepto. El bodegón de textura no es necesario que comunique un concepto, sino que más bien utilice fondo de color, texturas en la base u objetos que entreguen texturas, ¿ya? Porque acá se ve diversidad de colores y texturas. Y acá el fondo no es tan relevante ni las texturas, sino que el color del objeto y de los elementos que están alrededor. Y la composición de flat light, vamos a colocar un flat light que sea en color plano y otro que tenga alguna textura o las texturas sean lo más importante, ¿ya? Y con todo este set de fotos, ustedes componen su galería para la entrega, ¿ya? Entonces estas fotos pueden venir derivadas de la práctica que cada uno realizó o bien pueden ser fotografías nuevas que ustedes puedan tomar y que crean que no les quedó muy bien su práctica, entonces vuelven a tomar sus fotos, ¿ya? Y esta va a ser la entrega de la unidad 3. La unidad 3 tiene anexo aquí su rúbrica, ahí ustedes la pueden ver. Entonces, primero es crear el Padlet, ¿cierto? Y subirlo. Luego, crear un ejercicio para iluminación correctamente y explicarlo. Luego, crear un ejercicio de encuadre y explicarlo. Crear un ejercicio de bodegón y explicarlo. ¿Ya? Así todo el tiempo por cada ejercicio. Y acá hay una pequeña ítem que es la valoración de la práctica de clase a clase. Entonces, eso quiere decir que todas estas prácticas que vimos
que ustedes hayan participado en la entrega de iluminación, en la entrega de composición, bodegón y flatlight. Eso vale 30% y el resto del ejercicio vale 70%. ¿Ya? ¿Les queda así como claro? ¿Les queda alguna duda? Sí, yo que tengo una duda. ¿Esto cuándo tiene que estar listo? Veamos. Por ejemplo, bodegón quedó pendiente desde la última clase y la vamos a dejar abierta hasta la próxima semana. Ah, ¿Ya? ya. Lo mismo flatlight, hasta la próxima semana. Y la entrega debería ser la próxima semana, derivado de la práctica de flatlight y del bodegón. Es como que están trabajando en lo mismo. ¿Ya? Entonces, por eso la vamos a dejar hasta la próxima sesión, la entrega de esta parte. ¿Ya? Que Ya, es pero como parte todo de lo mismo, porque si hacen la práctica de flat die, esa misma foto es para la entrega final. Es como que hicieran dos archivos en vez de uno. ¿Ya? ¿Les parece? Y la entrega quedó no para antes de la clase la próxima semana, sino que quedó para después de la clase a las 11 de la noche, para que ustedes puedan trabajar durante el día de la próxima semana. Si es que tienen alguna duda, la conversamos en clase y siguen trabajando hasta el final del día para su entrega. ¿Ya? Yo voy a estar atenta si alguien sube su práctica de bodegón o de flatlight de aquí a la próxima semana para comentarles cómo está su trabajo. ¿Ya? Entonces, idealmente no lo dejen para último momento porque no les podría comentar si están buenas sus fotos o no, por si las quieren mejorar. ¿Ya? Es solamente para no extenderlo. A menos que ustedes eh, decidan, por ejemplo, pues porque podemos organizarnos, la evaluación 3 la podemos dejar no para la próxima semana, sino que para la subsiguiente, después de terminados los prácticos, la subsiguiente, pero solamente como tiempo más para entregar. Pero no sé si tendrán algún topón con otra asignatura, otra entrega. Decidámoslo juntos, pues no sé, coloquemos la fecha, no sé si les tinca la evaluación 3 hacerlo la próxima semana al final del día jueves o de esta semana a la subsiguiente. ¿Y puede ser posible que esté abierto, o sea, hasta la subsiguiente y si es que alguien lo tiene antes, que lo sube nomás? Sí, también puede Como ser. fecha tope hasta la próxima semana. Claro. Ya, hagámoslo así entonces. Pensemos que la tenemos para el día 6, pero la vamos a dejar abierta hasta la subsiguiente semana para quienes quieran tomarse un tiempo más. ¿Sí? Sí, Ujú. no hay problema. Ya. Entonces la vamos a dejar ahí para el día, no se alcanza a ver mucho en la pantalla, pero está el jueves 13 de agosto. Recuerden que esa va a ser nuestra última clase, pero ese día no va a ser la última entrega, sino que va a ser la subsiguiente clase sin clase, sino que solamente es tiempo. ¿Ya? Entonces, para que no se les junten todas las actividades. Y bien, ahí quedó entonces guardada para esa fecha. Así que asegúrense de participar en los prácticos. El práctico de bodegón está abierto hasta la próxima semana y el práctico de flatlight también. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a ver el contenido que nos toca hoy día, que es el trabajo en flatlight. Así que voy a abrir el archivo. Se los dejé ahí en la pestañita de la unidad 3. Y les voy a mostrar, acaba de volver la luz. Así que, bien. Voy a dejar de compartir para compartirles la presentación de hoy día. ¿Ya? ¿Ustedes conocen el concepto de fotografía flat light? ¿Les suena? ¿Tienen Instagram? son como las fotos armadas, ¿no? Sí, Como son muy armadas estas conjunto de fotografías. objetos que mantienen como el mismo tono. Es que yo hice por,
no me acuerdo qué, doméstica creo que fue, ¿Ya? un curso de esto, entonces como que te enseñaban a mantener un Instagram más ordenado, más limpio. ¿Qué cómo era para eso, no? Según yo. Claro, porque Instagram hoy día se está transformando como en la plataforma más utilizada, tanto para comunicación social como para venta de productos. Generalmente los productos hoy día tienen su Instagram y comparten su fotografía y comparten promociones. Entonces, el estilo de las fotografías de Instagram han tomado mucha relevancia en el último tiempo. Por eso es que lo incorporamos como una práctica de la clase. Y es una práctica que es súper ad hoc a la modalidad que tenemos hoy día de toma de fotografía con el celular, porque se hace con el celular. O sea, no requiere de mucha estrategia de calidad, de estudio, sino que es más bien el concepto que uno comunica. Entonces, aquí yo les muestro algunas de ese estilo de imágenes, que también son unas imágenes muy utilizadas hoy día para lo que se llama mockups, cuando uno presenta, por ejemplo, una tarjeta de presentación o algún objeto de comunicación gráfica. A veces uno hace lo que se llama mockups y muestran este estilo de composición. Cuando muestran, por ejemplo, la papelería que uno elaboró para una empresa, uno hace estas fotografías que vienen ya compuestas y uno solo le pone el diseño. Entonces, el concepto de fotografía flat light se trata sobre una composición, es un concepto en inglés, ¿cierto? Que tiene una traducción que puede decir fotografía de piso plano, ¿ya? Que quiere decir que tiene una disposición plana, y eso significa que esa disposición plana no nos permite una profundidad de campo. Por eso también el celular es una buena opción para tomarlas, porque el celular no tiene una profundidad de campo, ¿ya? Por lo menos los celulares más básicos, ¿ya? Y a través de esta imagen uno pretende contar una historia o un concepto o algo, ¿ya? Que va más allá de los objetos, sino que es el conjunto de estos objetos comunican una idea, ¿ya? Por ejemplo, no sé si, ¿cómo es que le llaman cuando uno coloca como un set de ropa, como un outfit? Que es como todo el estilo que uno va a usar. Entonces, el conjunto de todos esos elementos forma el estilo, ¿ya? Entonces, estas fotografías van hacia un concepto, hacia una historia, ya sea, por ejemplo, acá como mostrar el concepto verano, pero un verano que a lo mejor puede ser tropical, un verano que es un verano divertido, un verano de niños, o un verano de mujer, un verano de hombre. Entonces aquí aparece el concepto de metáfora. Estas imágenes participan en lo que es la construcción de una metáfora, expresando una idea o un concepto a través de otros objetos, que no son el concepto, pero hacen que uno pueda entender ese concepto al estar relacionados, ¿ya? Guarda alguna relación con lo que representa. Por ejemplo, acá estas gafas, y quizás ese estilo de gafas se utiliza en verano, igual que este sombrero, que es distinto al sombrero, por ejemplo, de guaso, o estas conchitas de mar, que no son como las conchitas de mar que están en nuestro mar, sino que son conchitas que van a un mar más tropical, ¿cierto? Entonces el conjunto de todos esos elementos me llega a entender que estoy hablando de un concepto de verano, ¿cierto? Porque todos estos objetos aparecen en verano, y es un verano más tropical. No es como el verano de las costas chilenas, ¿cierto? Entonces, a través de eso comunicamos una idea, ¿ya? Entonces, ¿qué características tienen estas fotografías? Que son fotografías tomadas desde arriba, del ángulo cenital, ¿cierto? La cámara se coloca arriba, no tiene profundidad de campo, combina distintos objetos, hay combinaciones de colores. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, estos objetos tienen una relación en cuanto a colores, como una armonía de color. Amarillo y sus derivados, anaranjados, rojizos, ¿cierto? Todo en la gama desde el anaranjado hasta el rojo y algún color neutro como el gris, el blanco, el negro, ¿ya? Y aquí también se hacen esas alusiones. Por ejemplo, fíjense, el lápiz debe tener algunos tonos de palo rosa, los colores
de estas flores, ¿cierto? También de los alelís son color violeta, entonces está todo en la gama de ciertos colores más fuertes y colores neutros como el gris, el blanco, este como cafecito lechoso así, también es un color neutro, ¿ya? Esas son algunas características de la fotografía. También se caracteriza por tener colores de fondo plano o textura. Por ejemplo, aquí tenemos este color plano y acá tenemos las tablas que son la textura. Tenemos organización de los elementos en forma de cuadrícula. ¿Qué quiere decir eso? Que están todos los elementos ordenados vertical u horizontalmente. Y de vez en cuando puede haber algún objeto que está inclinado, ¿cierto? Eso también es como característico de esta fotografía. Y también la organización sin organización, como si todos los elementos estuvieran desordenados, pero también hay una cierta lógica o equilibrio entre ellos, al colocarlo entre 45 grados, 35 grados, ¿ya? Se van compensando unos con otros. También hay un alto porcentaje de creatividad en estas fotos. Ustedes pueden, al mezclar los elementos y al mezclar todas estas diagramaciones en cuadrícula o desordenado, ¿cierto? Con un cierto equilibrio, podemos crear distintas composiciones. Y el uso de metáfora, que es el concepto del que yo les hablaba, está muy visible. ¿Se va comprendiendo el concepto? ¿Han visto este tipo de fotografías? Sí, profe. Sí, en Pinterest está lleno. Sí, está lleno, hay muchas ideas de cómo hacer estas fotografías. Entonces, para reconocerlas y saber qué criterio tener cuando las hacemos, por ejemplo, podemos tener una diagramación de cuadrícula, que está todo muy ordenadito, y aquí cuando hacemos estos ejercicios es muy importante, ustedes lo podrían hacer con una regla o con una medida. Por ejemplo, la distancia entre este clip y este otro tiene que ser exactamente la misma. El espacio que hay entre esto y esto también debe ser el mismo. Entonces aquí debe ser muy ordenado, ya tomando ojalá las mismas distancias. Ya esta sería en forma de grilla. Sin embargo, después nosotros podemos, esta misma fotografía que se ve muy ordenada, nosotros podemos girar nuestra cámara en 45 grados y ya se va a ver un poquito más dinámica. ¿Ya? El dinamismo también se puede hacer de esta forma o se puede hacer con los objetos. Si ustedes se fijan, aquí también está bien compuesto como cuadrícula, pero hay un cierto dinamismo en la composición de los objetos. Aquí no están como en orden los tres clips, sino que están con un ritmo. Uno aquí, otro le sigue y otro continúa. Lo mismo acá. Fíjense cómo hay un ritmo entre cómo se disponen, creo que son sacapuntas o no. No lo logro ver bien, y las puntas de los lápices. Eso es un ritmo, y cuando uno ve un ritmo también es muy atractivo. Es como cuando uno ve un árbol en la punta de un cerro y hay un camino que va hacia ese cerro. Ese es un ritmo, y que va más grande a más chico, ¿ya? Entonces, a través de esa herramienta damos este dinamismo. Y también hay otra estrategia que es la compensación de blancos y negros. Acá tenemos que pensar que los negros son los objetos, porque son colores oscuros. Todo esto sería negro y todo esto es blanco. Entonces estas fotografías se toman con esta estrategia también, pensando en que aquí después va a haber otro objeto que vamos a colocar, por ejemplo una publicidad. O bien solamente va a ser como una especie de fotografía de fondo, como un mosaico. ¿Ya? Entonces tenemos estas estrategias para poder tomar la fotografía. Cuando ustedes tomen su fotografía o piensen en el concepto de cómo van a organizar su información, piensen en estos detalles para poder componerla. Aquí hay algunas ideas interesantes como para poder componer su fotografía. Pensemos que nosotros siempre vamos a fotografiar un producto, pero detrás de ese producto también va un concepto. Entonces podríamos utilizar objetos opuestos. Por ejemplo, estas flores que están muy bonitas y están naturales y vivas, versus estas otras que están, ¿cierto? Están secas. Entonces ahí estamos mostrando un concepto.
Acá yo rescaté de internet toda esta fotografía, pero aquí se decía que se destacaba el concepto de otoño, pero bien también puede ser el concepto de naturaleza, de feminidad por los colores, etc. Acá también hay otra idea, algunos utilizan letras, ¿cierto? Para comunicar la idea. No son objetos, sino que son tipografías, pero también van acompañadas de elementos que hablan sobre el concepto, que es otoño, y colocan fotografías, objetos de otoño. También está el fondo que se hace parte de la realidad. Se fijan cómo la mano puede tomar un objeto que quizás estaba en el fondo o era parte de una pintura, pero la traen como a la realidad. También hay otras ideas, por ejemplo, hacer una especie de dibujo con los objetos. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí está mi producto, estoy utilizando las hojas y la miel para poder hacer un motivo de fondo. Lo mismo con las cerezas. Acá también otro criterio puede ser participar en la escena. En este tipo de fotografías flat lie a veces aparece la mano, el pie o parte de la persona en la fotografía. También es un criterio que se puede utilizar. Si es que, por ejemplo, mi producto amerita que aparezca mi participación, quizás sí es una buena estrategia. Connotar a través de los objetos. Acá, por la forma en que está dispuesto, o sea, por los elementos que utiliza, en la composición uno puede pensar que aquí hubo el trabajo de un pintor, ¿cierto? Como que alguien estuvo pintando. Entonces al parecer es como un artista, pero es solo por los objetos. Es como cuando uno dice, tiene que ver con los conceptos de semiótica, cuando aparece este indicador o el indicio de algo que sucedió y que uno solo por los objetos que están ahí dice, acá hubo un accidente, porque encuentra vidrios rotos, porque hay un pedazo de algún auto, o bien uno dice va a llover, porque todas las condiciones de nubes, de viento y los indicadores, los indicios hacen esa idea, ¿ya? Acá también hay un uso de la creatividad con estas tazas que son como globos, y también jugar con los conceptos y los objetos, pero con otra mirada. Estos son elementos como para que ustedes empiecen como a crear su fotografía y a pensar y repensar sus objetos mirados desde otra perspectiva. Uno no está acostumbrado a ver los objetos de esta forma. Entonces, para impactar un poco, también estas fotografías se utilizan en esa forma. Crear una idea mezclando lo bidimensional con lo tridimensional. Y algunos estilos también, por ejemplo, un estilo rústico, un estilo pop, un estilo más elegante, solo con los objetos que utilizamos. Entonces, todas esas ideas que yo les comentaba, para cuando ustedes las lleven a cabo, yo aquí les puse una serie de pasos ideales que pueden seguir. Por ejemplo, cuando vayamos a tomar estas fotografías, debemos seleccionar el objeto protagonista. En el caso de nosotros, es nuestro producto que vamos a destacar, que debe destacar sobre todo de los otros elementos. Pensar en qué historia vamos a contar o qué metáfora vamos a construir o qué concepto. Seleccionar luego de ese concepto, o sea, yo tomaría mi objeto, que es, por ejemplo, es este, y pensaría, ¿qué objetos podría utilizar yo? ¿O qué concepto voy a querer comunicar? ¿Y qué objetos me van a ayudar a conectarme con ese concepto que voy a comunicar? Luego de eso voy a poder organizar, ¿cierto?, todos los elementos. Puedo hacer un boceto o un layout antes o hacer una simulación antes de la toma fotográfica para ver cómo voy a componer esa escena. Voy a seleccionar un fondo adecuado. En este caso vamos a hacer 2 ejercicios. La idea es que ustedes usen un fondo plano de color y otro de textura y esperar las condiciones lumínicas apropiadas. En este caso, idealmente tomarlas en iluminación natural, cerca de la ventana, en un día que esté con sol o bien seminublado,
o nublado, pero que esté brillante, para que me entregue la cantidad de luz que necesito. Sin embargo, no tengo que exponerlo a la luz directa. Yo utilizaría quizás hoy día, para este ejercicio, podrían utilizar su misma caja de luz, ¿ya? Para poder hacerlo, pero usándola hacia arriba, o bien empiecen a sacarle las paredes a su caja de luz y utilicen sus papeles diamantes como para difuminar un poco la luz directa que puede llegar de la ventana. Y si no, si está el día nublado, ¿cierto? Utilicen como una cartulina blanca, así como para reflejar la luz. Si el sol viene directo, ustedes pongan la cartulina a este lado para que haga una especie de reflexión de la luz, ¿ya? Entonces aquí se utiliza un reflector de luz, una cartulina blanca, puede ser una tela también, pueden usar la tela de la cortina, la del visillo, también para difuminar la luz directa. Podemos capturar varias tomas fotográficas con ángulos generales, ojalá. Si bien nosotros después la podemos encuadrar, pero la podemos tomar con un ángulo más amplio y luego recortamos en el celular y encuadramos, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque el zoom, si nosotros nos acercamos, a veces tiende a deformar los objetos. Entonces, no utilicen zoom en esta fotografía. Pueden corregir su composición mientras están tomando la fotografía. Pueden volver a ordenar sus objetos. También podemos cambiar algún elemento que no funcione. Por ejemplo, si estimamos que hay un objeto que no se ve bien en la composición, ahí es el momento de cambiarlo. Y siempre tener la mente abierta a cualquier idea que les pueda surgir en el momento de la toma fotográfica. Ya a veces uno está tomando fotos y después se le ocurrió otra idea. Ya tengan la mente abierta para recibir esa información que es producto de la práctica. ¿Ya? Entonces, toda esta serie de consideraciones son útiles para poder crear su fotografía flat lie. ¿Qué les parece? Entonces, para este tipo de fotos, la caja de luz no es necesaria. No, para este tipo de fotografía no es necesaria, porque idealmente tomarlas cerca de la ventana, porque bueno, la caja de luz sirve más cuando hay mucho sol y no sé si los objetos le caben dentro de la caja de luz. Si yo tuviese una caja de luz gigante, quizás la daría vuelta hacia arriba y lo haría ahí adentro, pero nuestra cajita es más pequeña. Entonces la mayoría lo toma afuera y lo toma cerca de la ventana. En nuestro caso que no tenemos iluminación, miren. Aquí tengo otra lámina donde podemos ver una forma de tomar las fotografías flat lie en estudio y otra forma que se toma en casa. Ya no requiere mucha preparación esta fotografía, solamente una iluminación pareja. ¿Ya? Entonces aquí está esta opción de tomarla siempre en una distancia respecto a donde yo voy a enfocar. Se pueden subir arriba de una silla y la toman abajo, o bien de pie y la arman en un nivel más bajo, ¿ya? Y le ponen un difusor, en este caso puede ser un papel, o puede ser la misma cortina, un papel diamante, si es que está a pleno sol, a luz directa. Pero si no, y el día está nublado, no es necesario este difusor. Pero sí es importante colocar este papel que refleja la luz para compensar alguna sombra que le dé al producto, ¿ya? Y tomar su fotografía desde un ángulo cenital, ¿cierto? Desde arriba. Aquí también se ve este reflector que le colocan a la composición. Y así, tomar su fotografía. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Ideas? No hay dudas. Ya. ¿Se escucha bien, chiquillos? Porque mi internet me dice de vez en cuando que está medio inestable. A veces se pega, pero se alcanza a entender lo que está diciendo. Ya, ya. Vamos a continuar.
También una idea interesante es no perder de vista los 4 puntos, ¿cierto?, fuertes dentro de la fotografía que ya habíamos conversado, ¿cierto? En esta ley de 3/3, la cámara a veces trae esta división de 3/3. No perder este foco, ya que en alguno de estos puntos podemos focalizar la atención de nuestro objeto principal. Incluso cuando giremos nuestra cámara, también no perdamos de vista y tratemos de intencionar esos puntos fuertes, ¿ya? Por eso les puse este ejercicio. Bien, aquí les voy a mostrar la práctica que hice yo de flat lie, ¿ya? Aquí yo tengo, seleccioné varios objetos, aquí me inspiré como en la técnica, perdón, en la idea de este pan rústico, ocupé cosas de madera, por eso seleccioné un fondo de madera. Este pañito me hubiese gustado, a lo mejor podría haber sido verde, pero tiene relación igual con la marca, con ese color, es como, puse el elemento que se hace de pan, creo. Y ahí trabajé como en este flat lie, y después, tomando varias fotos, me enfoqué en girarlo, y como que por ahí me gustó un poco más, y después me inspiré y le puse un texto en un PowerPoint. Y como que por ahí se logró esta idea como para una publicidad, por ejemplo, ¿ya? Aquí, cuando yo tomo la foto, lo importante es que todos los objetos estén como lo más impecable que se pueda, ¿ya? Limpiar bien el trocito de mantequilla, cortarlo bien, con los cortes rectos, la harina, por ejemplo, tratar de que quede todo ahí ordenadito, y el envase, yo no tenía un envase, entonces ocupé uno que ya tenía abierto. Entonces, si el envase es nuevo, ojalá esté lo más estiradito posible, sin ningún rasgado. No sé si han visto los comerciales. Hay un comercial del pan ideal, que cuando lo sacan de la despensa, el envase está como nuevo, ni siquiera como está en el supermercado, sino que es como un envase que nunca fue cerrado, porque está estiradita la bolsa. No sé, cuando hagan estas fotografías deben ser impecables, no se les tiene que caer ninguna harina por aquí, todo ordenadito. Yo traté de hacerlo lo mejor que pude ahí en esta práctica. Entonces traten de tomar todos esos criterios y escoger un producto que lo puedan presentar, ¿ya? Aquí esta textura, la de madera, también la utilicé acá al lado de la ventana, y ahí tomé mi fotografía. Tomé esa fotografía y después tomé otra fotografía colocando el producto solamente inclinado, porque antes lo usé todo recto. Aquí, por ejemplo, este espacio debería haber sido igual que ese, me quedó un poquito corrido, ¿ya? Entonces ahí hay que compensar todos los espacios. Este también quedó un poquito chueco, entonces ahí hay que corregir. Quizás por aquí quedó más derechito esto, ¿ya? En la segunda toma fotográfica incliné el producto, traté de inspirarme en la ley de los 3/3 también, puse el objeto de la harina en un punto fuerte, y luego tomé la fotografía, la encuadré un poquito más cerca, y también ahí le puse un texto, pero el texto yo se lo puse solamente como para que se vea una idea, como para lo que lo puedo usar, ¿ya? Estas fotografías no están retocadas, el texto lo puse en el PowerPoint nada más, ¿ya? Esta es otra idea de fotografía. Y después encontré un mantel, ahí se nota que igual uno puede tomar fotografía, pero hay que planchar un poquito el mantel, justo que ahí estaba el doblez, ¿ya? Entonces yo trato igual de mostrarle estos errores que yo veo, que obviamente cuando yo tomé la foto yo me di cuenta y no quise plancharlo, porque yo dije, es un detalle que les voy a comentar a los chiquillos. Entonces ahí se notan las arruguitas del mantel. Usé este mantel porque tiene una textura, no sé si se logra ver, pero tiene como unos detalles que son parecidos a como a las formas de esto. Y tenía un par de rosas a mano, así que le saqué las hojitas y armé todo ahí un fondo para comunicar este producto, que es más o menos como una idea romántica. Esta es un vino orgánico para mujer, un vino dulce. Entonces lo hice de esta forma, pensándolo como para una idea más romántica, ¿ya? O como de regalo para mujer. Y luego encuadré un poquito más cerca la imagen.
Acá después me puse un poquito más creativa, probé con unas copas como más larguitas, como de celebración, y puse aquí un objeto como una flor que lo encontré muy parecido a este, entonces por eso lo puse ahí. Ocupé el mismo mantel también. Y aquí después con el mantel también me puse creativa, entonces empecé a arrugarlo como si fuera una seda y lo usé para darle como un fondo de textura al producto solo. Este era el día que yo fotografié, así estaba, bien nublado, había neblina igual, pero estaba bien luminoso. Entonces lo hice al lado de la ventana. Y después, bueno, hasta ahí lo dejé. Y ahora quisiera mostrarles, por ejemplo, que estas mismas fotografías uno las puede retocar en Photoshop. Fíjense cómo el mantel ahí ha cambiado. Se ve un poquito más, eh, como más, la iluminación un poquito mejor, ¿cierto? Recuperé un poco el color real de la botella. Y le agregué la marca de la empresa pensando en que esto podría ser utilizado como para una publicidad. ¿Ya? Aquí sí hay retoque de fotografía y la idea es que nosotros después, en la clase que sigue y la subsiguiente, aprendamos técnicas para lograr mejorar nuestra fotografía que ya en algún momento tienen su idea, ¿cierto? Y la podemos pasar por un retoque para que queden un poquito más sofisticadas. ¿Ya? Eso es la práctica de Flat Die. Enfocarnos entonces en construir nuestra idea de fotografía. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuántas prácticas tenemos que hacer o cuántos escenarios? Puede ser, o sea, necesitamos dos escenarios, pueden ser los mismos objetos siempre y cuando tengan relación con el fondo, pero yo les pido que hagan una con fondo de textura. Por ejemplo, como esta que tiene fondo de madera, y esta otra que, por ejemplo, se puede entender que fuera un fondo de color plano. Listo, hagamos un último ensayo antes de salir. ¿Ya? Se puede entender entonces dos prácticas de flat lie, una con un fondo plano y la otra con fondo de textura. Ya. ¿Ya? Ese sería nuestro desafío de práctica. No sé si se quedan dudas, se comprendió. ¿Qué les parece mi práctica? Está buena la del vino. ¿Les gusta? Bueno, son ideas que uno practica. Tus prácticas Yo, son como una... ¿cómo? Es que es como una tarta con cosas que realmente tenemos en la casa, pues no, como... Exacto, yo me dediqué como, busqué harto, la pensé bastante, hice otras pruebas antes, pero no me gustaban. Siempre encontraba más sofisticado y más lindo lo que encuentro en internet. Pero pensemos en nuestro producto. Yo estaba mostrando la harina Mont Blanc, entonces para Mont Blanc ya puede ser, está bien. Entonces busquen un producto y a ese construyanle su idea, su concepto, su metáfora para comunicarlo. Entonces, el encontrar varios productos y varios objetos que logren comunicar esa idea, ese es el desafío y con lo que tenemos en casa o lo que podemos acceder. Entonces, con lo poco, hacemos algo productivo. Ya yo creo que igual se logra el del vino, igual yo creo que se vería algo así en la calle o en alguna parte o en Instagram, Sí. ¿sí? Bien, chiquillos, voy a compartir, voy a volver a nuestro ADK para que vamos ya finalizando. Tenemos, ¿cierto?, nuestra unidad 3 y aquí pueden encontrar el práctico de Flat Die. Y aquí está lo que tenemos que hacer. Vamos a tomar nuestra fotografía y vamos a tomar dos ejercicios, uno con fondo de color plano y otro con fondo de textura. Y aquí les sugiero una serie de pasos que son los mismos que ya les comenté y les dejé una plantilla para que ustedes puedan ir usándola y ahí cambian sus objetos. Por ejemplo, aquí le voy a compartir la plantilla para que la revisemos cortito.
¿Dónde está? Aquí está. Ah, no, ese no es. Acá. Bien. A ver, me compartió el mismo, mejor lo voy a cerrar. Ahí sí. Ya, este es el práctico de Flatlight, le pueden colocar ahí su nombre y la primera es con fondo plano. La idea es que me coloquen ahí cuál es el concepto que quisieron comunicar. Por ejemplo, yo le puse oriental y sofisticado, no es una creación mía, sino que yo lo saqué de internet, porque creo que esos son como los conceptos que podrían comunicarse. Iluminación pareciera natural. Aquí hay un poco de sombra, sí, a lo mejor le faltó el reflector de luz, porque se ve una sombra un poquito dura ahí. Y es una composición organizada como cuadrícula, y yo veo un ritmo acá en los objetos, porque van como en una escalada, ¿cierto? Como un ritmo. Y yo creo que aquí se destacaron estos dos puntos fuertes. No sé Traten si soy de... yo. ¿Sí? Quedó en la primera diapositiva. Ah, no se ve el movimiento. A ver, ahí Ahí voy sí, a... ahí sí. Ya. Claro, aquí están estos dos puntos fuertes, yo les dibujé la retícula encima de los 3/3 y más o menos muestro los conceptos que voy a comunicar, la iluminación que utilice y cómo organicé mis elementos, con qué criterio. Con este criterio como de grilla, y yo veo aquí que hay como un ritmo, ¿cierto? Porque va como en escalada los objetos. Y la segunda práctica es un flat light con fondo de textura. Aquí se ve este fondo de textura de mármol. Me da la impresión de que los conceptos es como un spa, como simular un spa, un contexto de spa, más el concepto de pureza o como de limpieza o exfoliación, como que esos conceptos me vienen a la mente cuando veo esta fotografía. Iluminación al parecer es natural y la organización es una composición más desorganizada, ¿se fijan? Y yo creo que aquí hay una especie de puntos fuertes destacados. Quizá este podría haber estado un poquito más acá o inclinado hacia el otro lado, así. Respecto, como este va hacia este lado, el otro podría haber sido hacia el otro para que tuviesen una relación. ¿Ya? Como estas son fotografías que yo saqué de internet como para mostrarles la especificación de la práctica, ustedes pueden intencionar esto, qué concepto, qué iluminación, qué organización utilizar. ¿Ya? Y las fotografías que usen para esta entrega pueden ser para la final, siempre y cuando estén así como bien, que ustedes digan, no, esta me quedó espectacular, así que esta misma voy a usar para el final. ¿Ya? Entonces, esta es la práctica del flat light. Y eso es, chiquillos, lo que estaba pensado para hoy día. No sé si hay comentarios. Dudas, preguntas. No, profe, yo no tengo. Me quedó todo súper claro. Ya, qué bueno, pero alguien más, Constanza, Tiare, ¿hay alguna duda? ¿Puede ser cualquier objeto el que sea el principal? Bueno, sí, puede ser cualquiera, porque no sabemos lo que tenemos, pero siempre pensamos que es algo que tenga como una marca o un objeto de diseño, pero puede ser cualquier objeto. Ah, ya. Pero la idea es que uno resalte sobre el resto, porque ese es el protagonista. Pensemos que nosotros estamos haciendo una fotografía siempre intencionada a producto. Entonces tenemos que escoger un producto principal, que es el que va a destacar y los demás van acompañando. Ya. Ujú. Bien, eso sería entonces para hoy día, chiquillos. Qué bueno que por lo menos alcanzamos a tener esta segunda patita de clase.
Voy a ver si se pudo recuperar el video que grabamos al comienzo. Yo creo que debe haber quedado guardado. Así que seguramente la clase la vamos a subir en 2 bloques. ¿Ya? En 2 Ya, videos. perfecto. Ya, chiquillos. Entonces, que les quede muy buena su práctica y nos vemos en la próxima sesión. Ya, profe. No, profe. Que estén muy Chao. bien, que les vaya bien. Chao.